Hola, estaremos viendo y analizando una serie de páginas de la sección Agenda de la revista Primera Plana en el año 1970. Exacto. Esta agenda abarca desde septiembre a fines de ese año. Es de recordar que la revista fue clausurada por la dictadura autodenominada Revolución Argentina desde junio de 1969 hasta ese mes que comienza la agenda que analizamos. Claro, un periodo de silencio forzado. Sí, la edición número 345 con el titular La ofensiva de Lanusse, que detallaba, el frustrado alzamiento a la banca y las acciones del comandante del ejército. Sí, recuerdo esa etapa. Esa fue requisada el martes 5 de agosto de 1969. La acusación fue una campaña de información falaz. Lo típico de la época, ¿no? Cualquier crítica era falaz. Tal cual. Y el equipo periodístico intentó seguir, con otras publicaciones como Ojo o Señoras y Señores. Buscaron la vuelta, claro. A que Primera Plana reaparece en septiembre de 1970, que es justo el periodo que hoy nos convoca. Así que nos vamos a sumergir hoy en estas páginas ya un poco amarillentas. Una ventana al pasado total. Totalmente. A ver qué ofrecía Buenos Aires en esos meses finales del 70. ¿Qué se veía, qué se leía, qué se escuchaba? Exactamente. Vamos a explorar juntos esa oferta cultural, la de espectáculos, intentando descifrar no solo los eventos en sí, sino también, el pulso de una época compleja. Compleja, sí. Marcada por contrastes, por tensiones que estaban ahí, ¿no? Latentes. Es un recorrido por la cartelera porteña de entonces. Arranquemos por el teatro. La cartelera que se ve en la revista es muy activa, muy diversa. Me llama la atención una apuesta de Las criadas de Jean Genet. Ah, ¿sí? Pero interpretada íntegramente por actores varones. La reseña habla de un endemoniado juego de espejos, de una satánica reflexión. ¡Uf, qué fuerte! Una propuesta que seguro generó comentarios en su momento, ¿no? Sin duda. Esa decisión del elenco, que además seguía una indicación original del propio Genet, buscaba explícitamente eludir el naturalismo. Ah, mira, no era un capricho nomás. No. Según la crítica de la época, al ser representada por hombres, se profundizaba la reflexión sobre la condición humana, el poder, la sumisión, el ritual. Claro, le daba otra dimensión. Exacto. Se aclaraba que esa visión demostraba que la obra no trataba sobre la defensa del servicio doméstico, que era una lectura que, erróneamente, surgía cuando la interpretaban actrices. Qué interesante cómo una decisión de puesta puede resignificar tanto un texto, ¿no? Totalmente. Un buen ejemplo. Y en el otro extremo del espectro, encontramos teatro con una referencia política mucho más directa. El avión negro. Uf, esa obra. Una creación colectiva, ¿no? De Roberto Cosa, Germán Rosenmacher, Carlos Omigliana y Ricardo Talesnik. Sí, un equipo de dramaturgos muy importantes de la época. La describen como una demolición de lo que llaman el populismo peronista, centrada en la fantasía del regreso de Perón. Pero, ojo, la misma crítica dice que esa demitificación es equívoca. Es muy interesante ese punto, sí. Muestra cómo el teatro intentaba, procesar las tensiones políticas del momento. Usaba recursos como el sainete, el collage. Claro, herramientas más populares quizá. Exacto. La crítica destaca el desenfado del elenco. Los compara con viejos histriones de barraca. Una imagen que evoca un teatro popular, directo. Pero también marca esa ambigüedad. También señala las ambigüedades, las rengueras del texto que consideraban desparejo. Revela un poco esa dificultad para abordar figuras y procesos políticos tan complejos sin caer, en la simplificación o la contradicción. Y mientras pasaba esto, también había grandes producciones en teatros oficiales. Mencionan Romance de Lobos de Valle Inclán en el San Martín, con Alfredo Halcón. Sí, un clásico. Se destaca la modernidad del autor gallego, aunque a la apuesta le critican cierta frialdad racional. Es así, correcto. La crítica elogiaba la potencia del texto de Valle Inclán, pero señalaba que la dirección de Agustín Alesso, si bien era rigurosa, quizás como que congelaba la locura inherente a la obra. Les citaba visceralidad, digamos. Algo así. Es un buen ejemplo de cómo convivían distintas estéticas, la búsqueda de vanguardia, el teatro de contenido político más directo y las relecturas de los clásicos en los escenarios oficiales, cada una con sus propios debates, sus recepciones críticas.
Y uno se pregunta, inevitablemente, ¿no? ¿Qué figuras o fenómenos políticos de hoy generan debates parecidos en nuestros escenarios? ¿Se reflejan con esa misma mezcla de sátira, de drama y quizás de ambigüedad que se percibía entonces? Es una reflexión muy pertinente, sí. Cada época encuentra sus formas de procesar lo político en el arte. Pero esas tensiones entre la crítica directa, la metáfora, la recepción del público, parecen ser una constante. Pasemos al cine, si te parece. Las páginas de primera plana muestran una cartelera realmente bárbara. Éxitos internacionales como Perdidos en la noche. Peliculón. La califican como la mejor película de 1970. Hablan de personajes dostoyevskianos en Nueva York. Y el documental Woodstock, claro, capturando el espíritu de una época. Sí, y junto a esos éxitos de taquilla, se nota un interés muy fuerte por el cine de autor europeo. Ingmar Bergman con Pasión. Bergman, descripta como una indagación en la tortura y la crueldad como operaciones espirituales. O Jean-Luc Godard y su Weekend, que planteaba la pregunta, ¿hay recetas para huir de la civilización? Películas que interpelaban al espectador, ¿no? Totalmente. Demandaban un espectador activo, reflexivo. Y además, la actividad de la Cinemateca en la Sala Lugones del San Martín era, por lo que se lee, notable. Ciclos dedicados a Kenji Mizoguchi, Sí, cine japonés. al cine francés basado en Zola o Radiquet, cine alemán de von Sternberg o Fritz Lang, hasta cine mudo como El estudiante de Praga. Eso demuestra que existía una cinefilia sólida, curiosa, en Buenos Aires. Esa programación, digamos, más especializada, convivía con estrenos comerciales europeos como Las cosas de la vida, con Piccoli y Romy Schneider. Claro. Propuestas latinoamericanas como la brasileña Macunaíma, muy surrealista, o westerns como La noche de la emboscada, una oferta muy, muy variada. ¿Y el cine argentino? ¿Qué lugar tenía en esta agenda? ¿Se mencionan algunas películas? Sí, aparecen títulos como La fidelidad de Juan José Jusid. De él decían que anunciaba un autor de convicciones, aunque le marcaban cierto tedio en el film. Ah, mira. También con Alma y Vida, con María Aurelia Bisutti y Alberto Argibay, basada en una obra de teatro. Estaban presentes, pero quizá no tenían en estas páginas el mismo destaque cuantitativo que el cine internacional, al menos en cuanto a reseñas largas. Es interesante también ver la cantidad de cine clásico que pasaban por televisión. Mencionan a George Cukor, James Caine, Todd Browning. Sí, películas como Nacida ayer, Nace una estrella, El cartero llama dos veces, hasta el Drácula de Bela Lugosi. ¿Todo eso formaba parte de la programación de TV? Claro, complementaba la experiencia del cine. Totalmente. Brindaba acceso a clásicos que quizás ya no estaban en cartelera. Refuerza esa idea de una cultura cinematográfica bastante amplia en ese momento. Y pensando en esas películas como Pasión de Berman, que exploraban esos tormentos existenciales, ¿qué te parece que predomina hoy en el cine? ¿Se mantiene ese foco en la angustia interior o las narrativas tienden más a los conflictos sociales externos? Es un debate interesante, ¿no? Probablemente coexisten ambos enfoques. Pero quizás las formas de representar la angustia interior han cambiado, o los conflictos sociales externos se han vuelto más explícitos en muchas narrativas de hoy. La comparación es válida, sí. Vayamos a la música. El año 70 fue el bicentenario del nacimiento de Beethoven, y la agenda lo refleja clarísimo. Hablan de una Expo Beethoven 70 en el Colón, con la ópera Fidelio. Sí, Beethoven por todos lados. Ciclos sinfónicos dedicados a él, y hasta la reedición de una grabación memorable de la Novena Sinfonía por Erich Kleiber. Beethoven fue, sin duda, una figura central ese año. Pero lo interesante es cómo eso convivía con una actividad musical, local y contemporánea muy intensa. Ah, ¿sí? Sí, hubo festivales de música contemporánea argentina con estrenos y audiciones de obras de Gilardo Filardi, Salvador Ranieri, Jacobo Fischer, Antonio Tauriello, Alicia Terzian, compositores argentinos relevantes. Y se destacaba también la presentación de jóvenes concertistas nacionales. O sea, no era solo mirar hacia Europa. Para nada. Y no solo música clásica o contemporánea académica. La ópera de cámara presentaba Monteverdi y Milaud. La Asociación Wagneriana ofrecía ciclos que iban de Händel y Haydn hasta Britten. El Festival Bach traía a Karl Richter. Una diversidad notable. Cubría un espectro amplísimo. Exactamente.
desde el barroco hasta la vanguardia local e internacional, pasando por los grandes nombres del repertorio romántico y clásico. Y en medio de todo esto, irrumpe algo nuevo, una tecnología que genera una reacción muy particular, el sintetizador. Hay una reseña de un disco, El sintetizador bien temperado. Ah, sí, el disco de Walter Carlos. Bueno, Wendy Carlos después. Y lo describen casi con alarma, ¿eh? Todo un dilema para el sindicato de músicos. Una máquina que pretende reemplazarlos. Hablan de orquesta robot. Es fascinante esa mezcla de temor y curiosidad que generaba. Se lo llama también juguete alucinante y novedoso. Y se reconoce que ofrecía una atractiva experiencia sonora. Claro, en ese disco lo usaban para reinterpretar a Bach, Scarlatti, Monteverdi. Exacto, pero otra crítica advertía que la técnica puede lograr el milagro de un robot, pero no imponerle un alma. Refleja esa tensión entre la novedad tecnológica y la tradición, ¿no? Entre la máquina y la sensibilidad humana. Resulta casi inevitable pensar. Esa descripción del sintetizador como una máquina que pretende reemplazarlos ¿no tiene ecos hoy en los debates sobre la inteligencia artificial y su rol en la creación artística? Sobre todo en la música. Totalmente. Se repiten, quizás con otros matices, los mismos miedos y expectativas que surgían en 1970. La analogía es potente, sí. Parece que cada avance tecnológico que impacta en la creación artística genera un ciclo parecido de fascinación, de promesa, pero también de ansiedad sobre el rol del creador humano, sobre la autenticidad de la obra. La historia de cómo se recibió el sintetizador en el 70 nos da un espejo interesante para mirar nuestros debates actuales. Exploremos ahora la escena nocturna, los cafés concert, los music halls, nombres como La Cebolla, La Fusa, El Erizo Incandescente, aparecen todo el tiempo. Les Luthiers presentaban Mi Querida Condesa junto a Nacha Guevara y Alberto Fávero. ¿Qué ambiente se respiraba ahí? Parece haber sido una escena muy efervescente. La descripción de Mariquena Monti con Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla en La Fusa, por ejemplo, habla de contagiar el placer de cantar y sumergir al público en un clima de humor indispensable. Perciavalle y Gasalla juntos. ¡Imagínate! La porteña Jazz Band revivía los años locos con el delirio del Charleston. Y figuras como Tania mantenían su vigencia en El Erizo, conservando toda su experiencia y charme porteño. Era una mezcla de música, humor, a veces sátira. Y el jazz, ¿no? Parece tener un lugar destacado. Mencionan mucho al trío de Alberto Fávero, el beat free jazz de Sanata y Clarificación, de Rodolfo Alchurrón. Sí. O Quinte Plouffe, que buscaba democratizar el jazz. Sí, el jazz en diversas variantes era central. Desde propuestas más convencionales hasta experimentaciones como las de Alchurrón. Y además se destaca la visita de figuras internacionales de primerísimo nivel como Sarah Vaughan. Sarah Vaughan en Buenos Aires. Sí, la califican como la más sensacional cantante de baladas que dio el jazz y la única voz humana a la altura de Charlie Parker. Casi nada. Increíble. Eso habla del nivel de la escena local, ¿no? Capaz de atraer a tales artistas. Y no nos olvidemos de la presencia constante de la música brasileña. Vinícius de Moraes actuando en La Fusa con Toquinho y voces como María Medalla o María Creusa. Bossa Nova a pleno. Totalmente. Y junto a estos nombres, propuestas más personales, como la de Rudy Chernikov con textos de Cortázar o Prévert, o Morris con sus baladas urbanas, un verdadero crisol en espacios íntimos. ¡Qué movida nocturna! Exacto. Esa combinación de figuras consagradas, artistas emergentes, humor, jazz, bossa nova, tango, canción de autor. Todo en locales chicos, cercanos al público. Parece haber sido una característica muy distintiva de la noche porteña de la época. Pasemos a las artes plásticas. Acá se nota un contraste muy marcado en las reseñas de primera plana. Por un lado, celebran la gran retrospectiva de la Bauhaus en el Museo Nacional de Bellas Artes. La califican de perfecta, astuta. Claro, la Bauhaus era un hito de la modernidad. Que llegara a Buenos Aires era un acontecimiento cultural importante. Se valoraba esa conexión con las vanguardias internacionales. Y también otras muestras internacionales. Sí, mencionan la nueva fotografía USA organizada por el MoMA de Nueva York.
o las fotos de los empaquetamientos de Cristo. E incluso lo popular tenía su espacio, con una muestra de maestros fileteadores de Buenos Aires. Pero, por otro lado, las críticas a los salones oficiales eran lapidarias. Al Salón Municipal Manuel Belgrano lo tildan de ejemplo de estancamiento, parálisis creativa, climáticamente muerto. Durísimo. Y al Salón Nacional lo acusan de obsolescencia y de que le faltaba no solo vanguardia, sino directamente buena pintura y escultura argentina. Esa crítica feroz a los salones oficiales refleja una tensión muy fuerte, ¿no?, entre el academicismo, las estructuras tradicionales de consagración artística y un deseo de renovación, de experimentación, que parecía no encontrar lugar en esos ámbitos. Claro, se contraponía lo internacional, lo popular. O figuras ya consagradas como Petoruti, de quien se exhibía obra temprana, o el homenajeado post-mortem Alberto Greco, un artista conceptual muy influyente. Todo eso se contraponía con la chateza que percibían en los premios oficiales. La crítica llegaba a ser brutal, como cuando liquidan al Salón Ítalo diciendo que el comentario hace huelga ante sus groseras incompatibilidades. Mamita. Un reflejo de las batallas por la legitimidad y la definición del arte que se daban en ese momento. Y los libros. La oferta parece también riquísima y diversa. Definitivamente. Figuran nombres centrales del boom latinoamericano. Mario Vargas Llosa con Conversación en la Catedral, Novelón. reseñada como un retrato de vejaciones, violencia y fracasos políticos bajo la dictadura de Odría en Perú. Jorge Luis Borges con El informe de Brody, donde destacan su escritura vigorosa, decantada, bajo una máscara de realismo. Borges siempre presente. O La guerra, que la veían como un poema sobre la condición humana más allá de lo político. Y Julio Cortázar, reflexionando sobre el rol del intelectual. Autores latinoamericanos consolidados y en pleno auge, pero también una fuerte presencia internacional. Sí, Graham Greene con Viajes con mi tía, reediciones de Francis Scott Fitzgerald, clásicos del policial como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Norman Mailer y su crónica de la marcha sobre el Pentágono. Mailer, qué personaje. La literatura mundial contemporánea y clásica. Mencionan hasta la reedición de Moby Dick de Melvick. Editoriales como Seix Barral, MC, Sudamericana, Sur, Tiempo Contemporáneo, Monte Ávila, Alfa, muy activas. Y en medio de toda esta alta literatura, ensayo, compromiso, aparece el fenómeno de ventas del momento, Love Story, de Eric Segal. ¿Cómo lo presentaban? Bueno, la describían como una sorprendente novela cuyo romanticismo es equivalente a su encanto literario. Es interesante ver cómo convivían en las páginas de la revista y seguramente en las librerías propuestas literarias de muy diferente tipo, ¿no? Claro. El compromiso político, la experimentación formal, el bestseller sentimental, la recuperación de clásicos, todo junto. Y cabe preguntarse si hoy vemos una convivencia similar en el espacio público de la literatura. ¿Sigue existiendo ese lugar donde un éxito masivo como fue Love Story comparte vidriera y atención crítica con la escritura vigorosa de un Borges o la reedición de un Melville? ¿O tiende a dominar un tipo de literatura sobre las demás en la conversación cultural? Es una buena pregunta, sí, para reflexionar sobre cómo han cambiado los circuitos de producción, difusión y crítica literaria en estas últimas décadas. La diversidad que reflejaba Primera Plana en 1970 es sin duda llamativa. Finalmente, llegamos a la televisión. La grilla parece una combinación de producciones importadas y nacionales. Series extranjeras como La hora de Hitchcock, El prisionero, Departamento S. Sí, las famosas latas tenían una presencia importante. Pero también había ficción nacional destacada, como el ciclo Cosa juzgada, dirigido por David Stiebel, con un elenco notable. Gran ciclo ese. Abordaba temas cotidianos, conflictos, con un enfoque realista. O las grandes novelas, que adaptaba clásicos literarios como Maupassant o Emily Bronte. Además del cine clásico que ya comentamos, había programas de entrevistas, shows musicales, eventos deportivos. Correcto. Ciclos de entrevistas como Diálogos en TV o Conteste Señor, que invitaban a figuras políticas, intelectuales, del espectáculo. Mencionan a Óscar Allende, Bernardo Neustadt, Beatriz Guido, Alberto J. Armando. Nombres fuertes.
Shows como Espectacular Casino, que incluían figuras populares como el Topo Gillo y cantantes como Leonardo Fabio. Y se transmitían eventos deportivos de gran repercusión, como la pelea de Carlos Monzón contra Nino Benubetti por el título mundial. La pelea del siglo. El programa Lo que vendrá. ¿De qué iba eso? Era un ciclo que convocaba a expertos para hacer prospectiva, digamos, para imaginar cómo sería el futuro. Las notas mencionan temas como cómo serán los ídolos deportivos o del espectáculo en 2035. 2035. ¿Cómo será la Argentina del año 2000? ¿Seremos potencia industrial en 2087? Predicciones a larguísimo plazo. Una mezcla de optimismo, planificación y quizás un poco de ciencia ficción mediática, muy de la época. Tal cual. Uno se pregunta, ¿no?, qué tan acertadas o desviadas resultaron esas visiones sobre el año 2000 o más allá. ¿Y qué temas dominan hoy nuestras especulaciones televisivas sobre el futuro? ¿Seguimos proyectando a tan largo plazo? Probablemente nuestras ansiedades y esperanzas sobre el futuro se enfocan en otros temas hoy, quizás con horizontes temporales distintos, pero bueno, el ejercicio de imaginar lo que vendrá sigue siendo parte de la conversación mediática, de alguna forma. Haciendo una síntesis, entonces, estas páginas de fines de 1970 nos devuelven la imagen de una Buenos Aires con una vida cultural increíblemente densa, llena de contrastes. Muchísimo contraste. Lo clásico convivía con la vanguardia, lo local con lo importado, el humor con la reflexión existencial, la política aparecía de forma velada o directa, y todo esto bajo un gobierno militar y poco después de que la misma revista que publicaba esta agenda hubiera sido clausurada. Esa es quizás la paradoja más interesante, ¿no? Se percibe una efervescencia, una vitalidad cultural que parece encontrar sus canales para expresarse a pesar de un contexto político restrictivo. Como una resistencia cultural, algo así. Hay temas recurrentes que atraviesan las distintas disciplinas. La reflexión sobre la condición humana, la crítica social y política a veces explícita, otras más sutil, la búsqueda de nuevas formas expresivas y esa tensión constante entre la identidad local y las influencias globales. Es un testimonio muy rico de un momento particular. Y como reflexión final, retomando lo que mencionábamos antes, aquella preocupación de 1970 por el sintetizador como una máquina amenazante, una orquesta robot, Sí, resuena de manera notable con nuestros debates actuales sobre la inteligencia artificial en la creación artística, ¿no es cierto? totalmente. Quizás lo que estas páginas nos muestran no es solo una agenda cultural de un tiempo pasado, sino también un espejo de cómo cada época enfrenta sus propias ansiedades y maravillas ante las tecnologías que desafían y redefinen los límites de la creación humana. Claro. La pregunta que queda flotando es si estamos destinados, de alguna manera, a repetir este ciclo de temor y fascinación ante lo nuevo que parece amenazar lo conocido en el mundo del arte. Una pregunta que queda abierta. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad este análisis de la agenda cultural y de entretenimiento de fines de 1970. Ojalá. Les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos y otros documentos consultando el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, un sitio evocativo fundado en el año 2003. Un archivo valiosísimo. Sigan atentos a nuestros videos, donde continuaremos desgranando su valioso acervo.